Y vamos a comenzar con un tema que tiene que ver con las lesiones deportivas. Ya les presentaba una serie de antecedentes a propósito de esta cuestión, que es una realidad presente en el deporte tanto profesional como aficionado. Exploraremos las características de este problema y conoceremos cuáles son las causas, los tratamientos y las consecuencias de una realidad que se presenta con bastante frecuencia, insisto, en el ámbito profesional como amateur. Y para hablar de este tema estamos con tres expertos en tres especialidades que van a ser muy útiles para conocer el asunto que acabo de anunciar. Comienzo a dar la bienvenida a nuestros invitados. A mi derecha el doctor Víctor Hugo Méndez, médico traumatólogo. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos los televidentes y bueno, gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí. El doctor Roberto Valderón, fisioterapeuta y kinesiólogo. Buenas noches a la teleaudiencia. Gracias por la invitación y estamos aquí para sacar de dudas de todos los conceptos de las lesiones musculares. Y también la bienvenida al licenciado Abdón Callejas, psicólogo deportivo. Muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la invitación que nos hacen para poder comentar o hablar sobre estas temáticas que son muy interesantes. ¿Los tres han practicado alguna vez o practican deporte? ¿Usted, doctor? Seguimos practicando. ¿Sí? Seguimos sin dejar. Sí. ¿Usted? También, ¿Fútbol? Fútbol. ¿Usted aficionado de? No, yo he sido jugador profesional de fútbol. Nos va a contar sus antecedentes en esa rica experiencia. En 2 Libertadores de América y también en la selección boliviana. ¿Con qué equipos? Con el Chaco, del Chaco año Petrolero. 72 más o menos, sí. Donde había buenos jugadores como Ovidio Mesa. Ovidio Mesa. Sí, que Dios lo tenga en su gloria, y teníamos muy buenos jugadores. Seguro que sí. Comenzaremos precisamente hablando con usted, doctor Víctor Hugo Méndez, acerca de las lesiones. ¿Se pueden clasificar, si es así, en qué tipos las que se registran por la práctica deportiva? Bueno, indudablemente hacer deporte tiene siempre sus riesgos, ¿no? Entonces, las lesiones pueden ser de partes blandas, así como lesiones de tipo óseo que comprometen los huesos que son de la estructura humana. Entre las lesiones más frecuentes que existen en las partes blandas, pues, podemos nombrar como lesiones de tipo muscular, que pueden ser una contractura muscular, un desgarro muscular. Otro tipo de lesiones pueden ser lesiones que afectan a algunos tendones, como el tendón de Aquiles, a los ligamentos que se encuentran en las articulaciones, y también como lesiones de tipo del tejido óseo podemos indicar unas fracturas, las luxaciones que comprometen a este tipo de estructuras, ¿no? Según la disciplina deportiva que se practique, el fútbol, el básquet, el tenis, en fin, cualquiera de esas disciplinas, ¿existen lesiones típicas de cada una de ellas o hay una generalidad que puede afectar a todas? Sí, generalmente los que practican el fútbol están más expuestos a sufrir esguinces, tanto de tobillo como rodilla, y bueno, en algunos traumas pueden tener un desgarro fibrilar, una contractura muscular, y también aquellos pacientes que practican otro tipo de deportes, como por ejemplo el voleibol, pueden tener algunos problemas a nivel de muñeca, esguinces de muñeca, en fin, hay diversos tipos de lesiones, ¿no? Doctor Valderón, en su caso, ¿cuáles son las lesiones más difíciles de tratar? Porque en el caso de un deportista o de un aficionado, me imagino lo primero que hace en caso de presentarse una lesión, asistir a un especialista, y luego el especialista lo derivará al encargado del área vinculada a la recuperación, es decir, la suya. Es importante mantener 2 conceptos fundamentales que son: primero, hay que evaluar el grado y la magnitud de la lesión. Bien lo señalaba el doctor Méndez, las clasificaciones que hay. No va a ser igual el tratamiento de una lesión aguda con una lesión crónica. El tiempo de evolución va a ser totalmente diferente en una primera instancia. La aplicación y los medios dentro del concepto de la fisioterapia y la kinesiología son totalmente diferentes. ¿En quiénes? En amateurs, en profesionales y en todos aquellos deportistas de fin de semana, ¿no? Que la principal lesión son los problemas de rodilla, y hoy se está viendo bastante problema a nivel del tendón de Aquiles.
Vamos a hablar en detalle de estas características y antes de continuar con las preguntas, los convoco y las convoco a que formulen sus preguntas a través de las redes sociales para que podamos presentárselas a los expertos que nos acompañan en hora 23. Licenciado Callejas, desde el punto de vista psicológico, ¿existe un tratamiento especializado para las personas, deportistas profesionales o amateurs que sufren alguna lesión mediana o grave? En torno a lo que significa la psicología deportiva, en nuestro medio todavía no se ha difundido ampliamente. Regularmente son los médicos, los traumatólogos, los fisioterapeutas quienes trabajan más con el deportista, porque ese es un trabajo que está totalmente focalizado. En el aspecto psicológico hay poca relevancia, se le puede decir, en torno a lo que significa la recuperación antes, durante y después de la lesión deportiva. Y eso da a entender de que nosotros antes de trabajar ya tenemos que prevenir. Hay muchos factores, por ejemplo el estrés, que predisponen hacia la lesión deportiva, hacia la lesión que sí va a dar lugar a que el sujeto, o sea el deportista, pueda tener consecuencias en torno a su recuperación. Hablamos de estrés, hablamos de recuperación, hablamos de la lesión en sí, que va a tener una característica muy típica en torno al umbral del dolor. Este aspecto que acaba de mencionarnos es muy interesante. Hay factores entonces como el estrés, ¿cuál podría sumarse a él, que predisponen a un deportista a una posible lesión? Cuando el deportista tiene estas consecuencias, nos hace suponer a nosotros los psicólogos que existe una predisposición, y esa predisposición implica que el estrés es una variante que va a afectar en torno a su capacidad, por un lado. Por otro lado, va a haber factores en torno a sus estilos de vida, a su personalidad, y eso da lugar a que si el deportista se lesiona es que hay un elemento que va a condicionar esos factores que a la larga los que vamos a trabajar más profundamente van a ser los médicos, los traumatólogos, que van a trabajar particularmente en la lesión deportiva. Aunque algunos pensarán que no es posible disociar o divorciar el estrés del deporte. Obvio, porque todo deporte que nosotros practicamos siempre genera estrés, y lo que nosotros enseñamos en esa parte es al control del estrés. Y en esa medida nosotros enseñamos una serie de técnicas desde el punto de vista cognitivo-conductual para que el deportista tenga una preparación adecuada y pueda rendir adecuadamente en su formación y en su entrenamiento y en su competencia que va a realizar. De esa forma hemos conocido de manera muy rápida las tres visiones que tratamos de presentarles en esta jornada. La visión del médico traumatólogo especialista, el fisioterapeuta y la asesoría psicológica a un deportista o a un amateur que sufre alguna lesión. Volveremos con el doctor para consultarle un poco de su experiencia de deportista, que seguramente ha llamado la atención de mucha gente. ¿Usted como futbolista sufrió alguna lesión grave? Sí, cuando dejé ir a la universidad, hice mis primeros pasos de fútbol profesional y actué en el Club Chaco Petrolero, que era campeón del año 71. Fuimos a jugar a Ecuador y a Uruguay, la Copa Libertadores de América. Y después, a la vuelta, tuve un accidente en moto. Yo sufrí un accidente en moto, una fractura expuesta de la pierna, y eso me llevó a estudiar medicina y posteriormente a traumatología. ¿Esa fractura lo obligó a dejar la práctica del fútbol? No, volví a jugar. Todavía. Después de unos años volví a jugar, pero indudablemente ya no era como al inicio de mi carrera, ¿no? Entonces eso me llevó a estudiar, como le decía, en la Facultad de Medicina y hacer la especialidad de traumatología, para conocer las lesiones que tienen no solo deportistas, sino la gente normal, que a veces tiene fracturas, luxaciones, etc. Hablando específicamente del deporte, que creo es el deporte o la disciplina con mayor interés o que genera mayor interés y más adeptos en el país, ¿se podría decir que en el presente el fútbol es más rudo y genera más lesiones que, por ejemplo, hace 1 o 2 décadas? Me parece que sí, porque hace una década o 2 décadas el futbolista mostraba el talento en la cancha. No es como ahora, que es más mecanizado, el fútbol necesita más fuerza, entonces por eso hay más traumas, más choques,
En cambio, antes era más vistoso, a mi parecer, el fútbol, ¿no? Ahora se ha mecanizado mucho, la parte física ha mejorado, entonces existen más traumatismos a nivel de fútbol. Doctor, los tiempos de recuperación desde el punto de vista del fisioterapeuta se han abreviado en los últimos tiempos gracias al avance de la tecnología y la medicina. Hoy es más fácil recuperar a un deportista tras una lesión. Debemos considerar que el deportista lamentablemente recurre a las 3 áreas que estamos presentes aquí solo cuando se le presenta el problema. Ya cuando pasa el tiempo ya estamos hablando de una cronicidad. Entonces los tiempos de evolución son totalmente diferentes. Pero hay que hacer una puntualización muy importante. Que el deportista, y aquí vamos a coincidir los 3 profesionales, funciona al 1000%. Su evolución del deportista es totalmente diferente de una persona común y corriente. Bien lo decía el licenciado Callejas, que el estrés deportivo es muy importante, sí, porque tanto músculos, ligamentos, articulaciones tienen su nivel de tolerancia. Pero cuando se presenta el estrés deportivo, como se va a empezar a presentar a partir de mayo hasta el Mundial, ¿qué es lo que hace en todos los deportistas? Anula los niveles de alarma y de defensa del cuerpo. El mismo deportista, por su factor de desesperación, se genera la lesión. Entonces, para nosotros dentro del campo de la fisioterapia, es más fácil hacer la parte preventiva, hacer una evaluación, determinar el grado de lesión y darle una solución. No a la inversa, el deportista viene lesionado y quiere estar bien para el fin de semana, que es muy complicado. En este sentido, licenciado Callejas, es muy importante la labor que puede cumplir un psicólogo deportivo. Como decía el doctor, tenemos la mala costumbre de acudir a los especialistas tras alguna lesión y no antes. En su caso, sería muy importante una recomendación específica a los deportistas de alto rendimiento antes de que se presente algún problema. Algo que nosotros tenemos que recordar es que cuando un deportista trabaja con un psicólogo, regularmente el psicólogo tiende a enseñarle ciertas técnicas para el control del estrés. Y esas técnicas están ligadas a lo que significa la visualización, la autoconfianza, la activación, que son elementos básicos para que pueda enfrentar situaciones de contexto en donde el sujeto, o sea, el deportista va a estar sometido, o sea, la presión, el público, el árbitro, el mismo césped, el mismo contexto que va a jugar con sus rivales, hace de que el sujeto genere estrés. Pero si el deportista está bien preparado, va a poder desenvolverse adecuadamente, focalizando la atención en torno a lo que significa la capacidad que tiene, y en torno a eso va a poder desplegarse en los aspectos psicológicos y hacer, más que todo, desarrollar aquellas técnicas o tácticas que ha trabajado con el entrenador. O sea, nosotros enseñamos eso. Ajá. Eso prácticamente en la fase preventiva. Ahora, ¿qué sucede cuando un deportista, por ejemplo el caso de Neymar, que tuvo hace poco una lesión muy seria y fue sometido a una operación, tras el periodo quirúrgico puede llegar a tener cierto grado de depresión? ¿Cuál es la ayuda que puede brindar un psicólogo deportivo para recuperar la estima, la confianza y las posibilidades de volver a la alta competencia? Ahí nosotros trabajamos con lo que significa la imaginería. ¿Qué significa eso? Que el mismo paciente, el mismo deportista, mientras está en ese estado de reposo, de recuperación, le enseñamos ciertas técnicas para visualizar la misma práctica que hacía cuando estaba entrenando en la parte real. Entonces, a partir de ese momento ya empieza a condicionar su sistema nervioso central para que pueda desarrollar aquellos movimientos que están sujetos mientras está en reposo. Ahí trabajamos con lo que significa la relajación, tanto de distensión y tensión, la relajación a través del calor, y eso va a dar lugar a que el deportista pueda recuperarse, pero en el sentido también de que pueda entrenar mentalmente. Nosotros trabajamos con la parte del entrenamiento mental. Y me imagino el fisioterapeuta, doctor, también da un cierto tipo de ayuda psicológica al paciente. Mientras practica con él, mientras realiza ejercicios, da alguna charla que vuelva a cultivar la confianza en esa persona. Evidentemente hay un concepto muy importante de partida que dice que el deportista debe estar el menor tiempo posible parado, porque su tiempo de recuperación es mejor. Y hay un concepto que debe saber manejar el deportista, que no se debe acelerar en su proceso de recuperación.
Muchas veces el deportista quiere estar de 2 a 3 días recuperado. Evidentemente decíamos a un principio que en el deportista fisiológicamente su cuerpo funciona al 1000%, sí, su fase de recuperación es mucho mejor, su sistema de conducción para el proceso de la lesión es mucho mejor, ¿sí? Y por otro lado podemos decir también que hay que ver dos conceptos importantes del concepto de la lesión. En un primer lugar hay que ver el concepto muscular y articular. La mayoría de nuestros deportistas pues tienen un desequilibrio en estos dos conceptos, fundamentalmente en el concepto muscular. Y el producto de estos desequilibrios van a generar las lesiones que hoy en día son muy frecuentes. Y fundamentalmente hoy en día, y coincidimos con los colegas aquí presentes, es el suelo sintético, por un lado. Y por otro lado, el calzado deportivo, que no es adecuado. Y muchas de las personas piensan que los calzados que utilizan en un césped normal es el mismo que se debe utilizar en un césped sintético. Muy bien, vamos a hablar enseguida justamente de la práctica amateur que se focaliza en ese tipo de césped. Luego volveremos a la práctica profesional. Sobre este aspecto, doctor, se dice, y usted nos dirá si esas versiones son correctas o no, que con la popularidad de las canchas sintéticas se han incrementado también las lesiones de los deportistas. ¿Es así y a qué se debe si ese fuera el caso? Sí, últimamente con este funcionamiento de las canchas sintéticas se ha incrementado las lesiones, especialmente en rodilla y en el tobillo, porque muchas veces los deportistas en este tipo de canchas, el pie se traba, tiende a frenarse en este tipo de pasto sintético y hace que se rote tanto la rodilla como el tobillo. Entonces son más frecuentes las lesiones ligamentarias de rodilla, los esguinces de tobillo, que no así en un pasto normal, que son mucho menores. Le han incrementado los clientes, pero también la preocupación, es lo mismo en su especialidad. Sí, se ha incrementado en este tipo de canchas. Además que el pasto sintético cada vez con el uso se va degenerando, ¿no? Entonces, y acaba siendo casi una alfombra. Exacto, ¿no? Una alfombra con unas bolitas de plástico que influyen pues en el andar del deportista, ¿no? Y usted mencionaba al zapato, ¿por qué un factor de riesgo en este tipo de césped? Es importante el zapato, bien lo decía el doctor, que con el transcurso del tiempo, bueno, pues la mayoría de la literatura de la implementación de los suelos sintéticos indica que cuanto más sea trajinado el suelo sintético es mucho mejor para el rendimiento. Evidentemente en la práctica sí, pero el concepto teórico de la práctica difiere mucho, porque el calzado deportivo hoy en día, la relación talón-suelo, con un toperol de aproximadamente 1.5 centímetros a la parte posterior y 1 centímetro a la parte posterior, descarga el 90% del peso hacia la parte anterior del pie y un 10% a la parte posterior del retropié. Entonces, siendo la magnitud, como bien decía el doctor, el giro a nivel de la articulación de la rodilla y del tobillo, lo que está produciendo la desaceleración o la fijación por la mala descarga de peso por el calzado deportivo. Interesante. Tenemos una serie de preguntas en las redes sociales. Vamos a ir con Piti Garamendi para que se las presente. Les pido lo más breve posible las respuestas para que tengamos oportunidad de incluir la mayor cantidad de consultas de nuestros televidentes. Vamos ahora sí con Piti Garamendi y las preguntas de nuestros espectadores. Gracias, Juan Pablo. Vamos rapidito. Nos escriben y nos hacen una consulta para el doctor Valdello. Y la consulta la hace Burton Cortés. Dice, hace 6 meses tengo tensitis en el tríceps. He realizado fisioterapia y medicamentos y me sigue molestando. Y supuestamente era de primer grado, o sea, leve. ¿Qué pasa, doctor, con el señor Cortés? Habría que ver el proceso de evaluación. Es importante determinar la evaluación del tríceps braquial, músculo extensor fundamental de la articulación del codo. Pero aquí hay un factor muy importante, que todos los profesionales que se dedican al concepto deportivo se van al punto de la lesión, que es el tríceps braquial, pero sin tomar en cuenta el desequilibrio que pueda tener el centro fundamental escapular. Muchas veces la escápula se descentra, tiene un movimiento de campanilla y ese desequilibrio está alterando la función de la articulación glenumeral y está desequilibrando el tríceps braquial.
Fundamentalmente en este caso habría que trabajar y habría que evaluar su escápula para la recuperación de su tríceps braquial. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Vamos con una consulta para el doctor Méndez. Nos escribe Delgadillo Andy, dice, buenas noches, juego voleibol, casi 2 semanas me lesioné el ligamento lateral interno mientras jugaba un partido. Me pusieron un inmovilizador, ya voy 2 semanas con eso y aún me falta 1 semana más para que me lo quiten. El médico me dijo que es rotura de ligamento. Me pregunto, ¿cuánto tiempo debo esperar para poder volver a jugar? Bueno, lo que tuvo la señorita es una lesión del ligamento colateral interno de la rodilla que puede ser de 3 grados. El grado 1, que es una elongación del ligamento, el grado 2, que es una ruptura parcial del ligamento, y un grado 3, que es una ruptura total. Habría que ver cuál de los 3 grados tenía la lesión. Si es el grado 1, obviamente con un inmovilizador, por unas 3-4 semanas puede ir bien, pero si es un grado 2, entonces ya hay que inmovilizar con un aparato de yeso la rodilla. Y si es un grado 3, una ruptura total del ligamento, eso ya es de tratamiento quirúrgico. Si es un grado 1, entonces con 3-4 semanas que lleve el inmovilizador está solucionado el problema. Una pregunta más de Carly Aquino. Ella dice, buenas noches, hace 2 años tengo el problema de la rodilla que me lesioné en el gimnasio haciendo pesas. Solo fui a sesiones con el fisioterapeuta. ¿Dónde debería acudir y qué tratamiento debería iniciar para volver al gimnasio? Bueno, seguramente no ha consultado a un especialista. Por lo tanto, no se ha debido realizar los exámenes complementarios que se realizan cuando hay una lesión de este tipo, vale decir una radiografía, una ecografía, para determinar exactamente qué tipo de lesión tiene. Entonces, si es ya esta lesión, como ella dice, son de 2 años, entonces es crónica la lesión, entonces hay que acudir a un especialista para que la valore nuevamente y realice estos tipos de exámenes para ver realmente cuál es la lesión que tiene. Muchas gracias. Licenciado Callejas, en el caso de deportistas de alta competición que por alguna lesión ya no pueden volver a las canchas, ¿cuál es el tratamiento, las recomendaciones o la asesoría psicológica que se trabaja con ellos? Lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico detallado en torno a sus capacidades perceptivas en torno a la lesión. En primer lugar. Segundo lugar está lo que significa la motivación hacia la recuperación. Y en tercer lugar está más que todo la predisposición que va a tener el deportista para poder lograr establecerse como tal. Y para eso nosotros los psicólogos tratamos siempre de tener una comunicación abierta, una cierta empatía para que el deportista pueda tener esa confianza, de tal forma que cuando nos pregunte cuándo me voy a sanar, entre comillas, nosotros tengamos una respuesta clara para que podamos ver el proceso y la forma en que ellos están evolucionando. ¿Hay una edad límite para practicar el deporte o se puede practicar indistintamente del tiempo en diversos grados? Depende del deporte, depende de la disciplina deportiva. ¿Y del grado de competencia? Claro, porque nosotros cuando atendemos a niños regularmente van por recreación, otros van más que todo por la competencia que ellos tienen. Pero cuando usted habla de que son deportistas de élite, de alta competencia, ahí sí hay que ver también la forma en que ellos se preparan, el entrenamiento, la competencia y más que todo los lapsos de edad en los que ellos van a rendir. Más o menos nosotros no tenemos ciertos límites en torno a nuestras capacidades físicas y mentales. No todo el tiempo estamos en el 100% de competir adecuadamente, sino que al deportista hay que darle también esa retirada adecuada. De tal forma que cuando ya termine su ciclo de alta competencia, ellos ya van entrando en un ciclo de retirada. Ahí también nosotros intervenimos para que el deportista pueda tener una buena aceptación en torno a lo que significa ya las actividades ya con menos esfuerzo. Doctor Baldellón, no olvidemos un tema importante, la etapa de preparación física antes de iniciar una competencia, independientemente de que sea profesional o amateur. Entiendo que un buen calentamiento es una buena fórmula para prevenir una lesión. Bueno, pues volvemos a decir 2 cosas importantes que hay que aclarar a todas las personas que hacen deporte. Muchas veces todos los profesionales que estamos reunidos recomiendan, usted haga actividad física. ¿Y qué es lo primero que hacen? Se inscriben a un gimnasio. Eso es ejercicio.
La actividad física es algo cotidiano. Es el subir, bajar gradas, el ir a su trabajo. Eso es actividad física. Es el ir a dar una vuelta a su plaza caminando, es actividad física. Pero para llegar al ejercicio físico, el deportista tiene que hacer una fase preparatoria. Pero para que este deportista haga una fase preparatoria, luego de haber sufrido una lesión, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un sistema progresivo y dosificado del entrenamiento. El error viene cuando el deportista se le da el visto bueno para que vuelva y quiere hacer lo último que ha hecho. Al hacer lo último que ha hecho, recrudece la lesión, lamentablemente, ¿sí? Pero ¿por qué se ha dado? Porque las acciones mecánicas, tanto a nivel músculo, a nivel articular, pues no han estado predispuestas para hacer. Es evidente, como usted indica, el calentamiento es un factor muy importante. No es, y recomiendo a todos vemos en las canchas deportivas, agarran su cremita y se están friccionando con su cremita. Eso es externo. ¿Por qué se hace un calentamiento? Porque se tiene que estimular el sistema nervioso para que tanto músculos, articulaciones, ligamentos, tendones estén preparados para la respuesta y así no tengamos lesiones. Vamos a concluir luego de haber cubierto, creo, las áreas principales del tema que nos ha convocado esta entrevista, con una ronda de recomendaciones, lo que ustedes consideren más importante de forma breve y que crean que puede ser muy útil para los deportistas y los no deportistas, pero desde luego principalmente para los primeros. En su caso, doctor Méndez, ¿cuál sería la recomendación que tiene un alto valor en su doble condición de ex futbolista y actualmente médico traumatólogo? Bueno, como decía el licenciado Valdellón, lo más importante es la prevención de las lesiones. En deportistas de alto rendimiento como deportistas amateurs, lo principal es, antes de hacer el deporte, hacer el periodo de calentamiento, periodo de elongación, y no entrar directamente como es normal en nuestras canchas de amateur. Apura, que ya falta poquito, entonces sin calentar entran los deportistas y ahí vienen las lesiones de tipo muscular, los desgarros musculares, ruptura del tendón de Aquiles. Se ha visto mucho en pacientes que antes de hacer el deporte no hacen el calentamiento. Creo que el calentamiento y la elongación de los grupos musculares es fundamental en un deportista. Para tomarlo en cuenta. Licenciado Callejas, su recomendación final. Bueno, nosotros regularmente recomendamos a los deportistas que tengan un plan de objetivos, o sea, qué es lo que quieren alcanzar. Y en base a eso, en su entrenamiento físico también tiene que estar el entrenamiento mental. ¿A qué me refiero con eso? Al control del estrés, a la automotivación, a la autoconfianza que el deportista va a tener frente a eventos estresantes, a la focalización más que todo para que ellos puedan concentrarse adecuadamente y no tener ese tipo de lesiones que repercuten más que todo en la recuperación, que es bastante larga. El trabajo de la mente muy importante. Y por último, doctor Valdellón. Hay una rama muy importante que coadyuva las tres profesiones aquí reunidas que se llama la medicina del deporte. Todos escuchamos el concepto de medicina del deporte y pensamos me van a curar, me van a operar. No. La medicina del deporte es preventiva. Y ahora recuerdo un tema que decía César Luis Menotti en un libro muy importante, Fútbol sin trampas. No porque un médico vaya en un equipo femenino quiere decir que es ginecólogo. Entonces recurramos a personas que conozcan y sepan del deporte, que hayan sentido alguna vez cuál es el grado y la magnitud de la lesión. Y a los padres fundamentalmente recomendarles, si sus hijos están practicando un deporte, como lo decía el licenciado Callejas, es importante tomar el margen de que es recreativo. Tiene la edad para ser competitivo, pero hoy en día nuestros niños los están haciendo practicar muy jóvenes y les están haciendo confundir el concepto recreativo con el concepto competitivo. Por eso es muy importante el factor de la prevención. Muy bien, y cerramos con nombres que marcan la actividad deportiva. En su caso, un ídolo que admire actualmente en cualquier disciplina deportiva. Yo admiro Me imagino del fútbol. No del fútbol. Me imagino el fútbol. Dice. Sí, Messi realmente es el mejor jugador y para mí, pero el mejor jugador que yo he visto ha sido Pelé. Pelé. En su caso, licenciado, un Messi. Deportista que admire. Messi también. Que está revolucionando bastante lo que significa las capacidades motoras
y mentales. Todos futboleros hasta el momento. En su caso, para decir... Bueno, en mi caso yo tengo una gran memoria con una experiencia que se llama Claudia Valdezama, aquella persona que el 2012 ha ido a Londres. He aprendido mucho de ellos en el atletismo, fundamentalmente en la marcha. Y bueno, es un gran ejemplo de fuerza, de trabajo, que se me queda muy grabado desde el 2012 hasta ahora. Una referencia en el fútbol, otra en el atletismo. Muchas gracias a los tres especialistas por su presencia en Hora 23. Estoy seguro que los criterios que nos han ofrecido han orientado de alguna manera a nuestros televidentes sobre esa pasión que a todos nos seduce, el deporte, que sin embargo no implica dejar atrás cuidados que, lo hemos escuchado esta noche, son muy, muy importantes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos ahora a un corte y luego continuamos con el segundo sector de nuestro programa.